expresé, pero un poquito he tenido complicaciones, pero he escuchado el curso. Ah, muy bien, ingeniero. Me parece muy bien. Sí, Ya. Em, aguardaremos unos minutos que se conecten más diplomantes, por favor. muy bien, ya. Ya. Muy bien, entonces estamos en línea, ¿ya? Bueno, en principio, muy buenas noches a todos los que están conectados. Por favor, podrían ir presentándose uno por uno. Reinaldo Huarachi, desde Curahuara de Carangas. Ah, muy bien, anoche usted ya estaba, ¿no? Sí, exactamente. Muy bien. Voy a ir tomando nota entonces aquí. A ver un ratito. Para tener una... Muy bien. Ah, ¿me repite, por favor, su nombre completo? Reinaldo Huarachi Huanca. Muy bien. Huarachi, ¿Profesión? Huarachi. Administrador de empresas. Mm. Ya, muy bien. A ver, ¿algún otro participante? Hola, Sí, buenas noches. ya, mi nombre es Raúl Pacheco Ayllón, ingeniero de minas. Muy bien. ¿Algún participante más que está en línea? Hola, Sí, buenas noches. mi nombre es Rodrigo Arancibia Villarpando. Villarpando, Villalpando. con R, Villarpando. Ah, con R. Sí, Villarpando. ¿Así está bien? Sí, así está bien. Muy bien, un poquito vamos a agrandar. ¿Profesión? Abogado, ¿Dónde se encuentra usted, doctor? en Cochabamba. Cochabamba. Ya. Esto creo que es Reinaldo, me dijo de... Curahuara de Carangas. ¿Cómo? Curahuara de Carangas. Uraguara, ¿no? Exacto. Reinaldo Huarachi. Ah, perdón. Ya. Y este es de Guanuni. Ya. ¿Quién más está en línea, por favor? Hola, ¿me escuchan? Adelante, Buenas ¿con quién? noches. Buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto de...?
comunicarme. Arminda, perdón, Arminda. Arminda Janco Jiménez. Con Arminda ¿Ya? Janco Jiménez. Muy bien. ¿Profesión? ¿Qué profesión tiene? Contadora. Ya. Muy bien. Licenciada, ¿dónde se encuentra usted? Contadora. Ya. ¿De dónde se encuentra usted, doctor, licenciada? En este momento en La Paz. Ah, muy bien. ¿Y generalmente dónde está ubicado? ¿Perdón? ¿Su residencia es La Paz? ¿O es otro lugar? No, es Yayagua. Ah, Yayago. Circunstancialmente está en... No, mi residencia es en Yayagua, Muy bien. pero por ahora estoy en La Muy Paz. bien. Muy bien, licenciado. ¿Alguien más que esté en línea, por favor, para registrar su nombre? Ya, ¿alguien más que puede dictar su nombre para registrar? Solo 4 personas están en línea. Bueno, Disculpe, mi apellido hay un error en una letra, o perdón, en 2 letras, mejor dicho. Arminda Jancos, Jiménez. Aquí no. Sí, Janco, sí, Janco, ¿está bien? con la C. Con C. Muy bien. Exacto, ¿Así? Muy gracias. bien. A usted. Hola, buenas ¿Alguien noches. más? Muy buenas noches. ¿Con quién hablo? Con Roberto Carlos Quispeticona. Entonces me conectaré nomás aquí ahora, ¿no? Eso no más quería hablar. Profesión. Agrónomo. Profesión Roberto Carlos. ¿Cómo? Agrónomo. Agrónomo. Muy bien. ¿Dónde es su residencia? Oruro. Muy bien. ¿Alguien más que esté en línea? Bien. Bueno, empezaremos la sesión de esta noche. Tal vez repitiendo algo de lo que habíamos visto el día de ayer. Inicialmente la parte introductoria que estaba referida al contenido y a la presentación de sus trabajos. Indicar que tenemos un cronograma de actividades que se está
Creo que en el que ustedes tenían había un errorcito aquí en la fecha, pero eso ya está rectificado. Indicar que para este módulo tenemos diferentes actividades. Y lo hemos dividido por semanas. Bien. Entonces, considerando la duración del módulo, hemos dividido estas actividades en 5 semanas. Una primera semana que en realidad ya estamos en pleno desarrollo, que es la segunda sesión hoy día, y la tercera sería el día sábado. Las sesiones, por lo general, se llevan a cabo los días lunes, miércoles y sábado, a las 8:30. En cada semana, de acuerdo al avance del módulo, hemos establecido diferentes actividades. Para la primera semana tenemos ya la realización de 2 actividades, una muy simple, en la que se pide una descripción máximo de 2 hojas de los motivos que a cada uno de ustedes como participantes de este diplomado tomaron la decisión de seguir este curso del diplomado en educación superior, siempre desde el punto de vista de su formación profesional. Pues esto es importante para que el docente pueda en cierta forma conocer mucho más a fondo la formación y otros aspectos importantes del alumno. Una segunda actividad, se pide la elaboración de una unidad didáctica, que enseguida les voy a mostrar el modelo que les envié, que sirve como base para poder elaborar una unidad didáctica, tomando en cuenta que la unidad didáctica es un documento de planificación para el desarrollo de las actividades del proceso de enseñanza-aprendizaje, tomando en cuenta ciertos puntos importantes, principalmente esto, lo que está resaltado. Inicialmente, justificar la unidad didáctica, las competencias básicas que se lograría en el alumno, los objetivos didácticos de la unidad, luego tomar en cuenta los conocimientos previos de esa unidad, es decir, que para abordar un determinado tema es importante hacer una revisión de los conocimientos previos para abordar ese tema. Un ejemplo claro que ponía, por ejemplo, en el área de matemáticas, para abordar el tema de la multiplicación, por ejemplo, en el nivel primario, hacer una revisión de los conocimientos previos del estudiante respecto a cómo están en las sumas, que para multiplicar es fundamental, es prerequisito saber sumar. De lo contrario, no sería una enseñanza adecuada para el estudiante. Entonces, esta parte es muy, muy importante. Y la estrategia, una estrategia de didáctica que sea significativo más que todo para el aprendizaje
de la unidad didáctica por parte del estudiante. Entonces, en eso consiste la otra actividad que ustedes deben desarrollar desde el punto de vista de su profesión, tomando en cuenta de que ustedes tienen un objetivo trazado en este curso. Seguramente muchos son docentes y otros son profesionales en otra área donde quieren incursionar en la parte de la docencia, principalmente en la educación superior. Y para ello la labor del docente es preponderante, donde sus procesos, su planificación y sus procesos de llevar adelante una unidad didáctica resulta relevante para que no exista desfases, no exista improvisaciones en el desarrollo de las actividades. Entonces, esta actividad deben de presentar ya el día lunes. Ya está en la plataforma virtual, ya está el icono respectivo para que ustedes puedan subir hasta el día lunes a las 11 de la noche, 11:55 minutos. Que automáticamente el sistema lo va a sellar si no quisiera. Entonces, tienen el tiempo suficiente como para poder elaborar este trabajo. ¿Alguna sugerencia? Escucho alguna conversación que está interfiriendo. ¿Cuándo van a llegar los estudiantes trabajando? Hoy día estaba mal, estaban arreglando, porque hasta mañana tiene que salir leyes, sabemos estudiar convencionales. Pero no es tocar del otro también, ahí se está siguiendo. No me he dicho nada de hoy, ya lo han... ¿Usted? Sus leyes no faltan. Si alguien quiere participar, escucho conversación. Adelante. El otro que está para mi nombre, ¿los nombres de ustedes? Ah, sí, creo que había declarado. Ya, es que me diga ya, ya, sí, la va a decir, sí, a ver, hoy día en tu nombre está, ¿eh? De ese día, ¿no ve? Sí. Sí, pues a tu nombre me han entregado. Sí, sí, eso creo que había ya. Conversación, los continúo, por favor. ¿Quién lo tiene? Y el Eloy tiene Saxon ya. Sí, lo vas a hacer. Ahora, pero las dos les había tocado hasta el principio. Ganan porque los 29 y está. Pero voy a insinuar al participante, hay una conversación 29 y 27. Adecuado, no está relacionado a nuestro tema. Voy a insinuar porque no deja desarrollar el curso en sí. ¿Va a subir? Va a subir, sí. Anda, pregúntale a ver. ¿Cómo es la boqueta de boca? Dile. Así tienen que preocuparnos porque anoche estaba todo hecho de rara. ¿Qué tal? Se cambiaron, ¿no ve? No, ya estaba hecho por la pero hacerse ya con su playlist. Johnny González. Ahora, su micrófono está... Se escucha conversación entre varias personas, le insinuaría... tenemos que hablar, pues. Porque hasta el anterior no sabían pagar, Carlos. O sea, el anterior no se ha pagado, pues. ¿No ve? Pero está prohibido hacer casi. Ahora... Pero si se quiere, tiene que ser con cargos especiales. Johnny González, ¿me escucha? Ahí salvas normal. Los dos primeritos ahorita están 29 y 31. Y ahora es como vamos a hacer Johnny González.
¿Me escucha Johnny González? ¿Cómo se escucha, man? Johnny González, ¿me escucha? ¿Cuánto le hemos dado a septiembre? 700. No, de la empresa total. Ah, 80 estamos llegando. En septiembre. Sí. Habría que pasar con esto. Johnny González. Porque sabes cómo es que estaban haciendo de los sacos, para los hemos estaban posteando de esos. Yo no estoy pensando en los chancadores. Sí. A la vez de 3-4 no está echando, ¿verdad? No se echa. Bien, ¿alguna pregunta de parte de los participantes? ¿Alguna opinión? Bien. Se escucha lo que... ¿Alguna participación quisiera escuchar de alguien, por favor? Con respecto al cronograma, quedó todo claro. Ah, muy bien. Había una interferencia, una conversación, no sé, de Gonzalo era, que impedía realizar o continuar con el trabajo. Muy bien, entonces se ha comprendido, ¿no?, esta parte de la entrega. Y este es el documento, podríamos decir, un documento base para que puedan ustedes elaborar su unidad didáctica. Aquí tenemos un modelito que está referido o pertenece al área de biología. Entonces, tenemos una parte inicial que es la justificación. ¿Sí? O sea, aquí justifican, el tema en sí sería el sistema nervioso y hormonal. Entonces, como verán, es un tema específico en el avance de una determinada asignatura. Este tema puede tener una duración de 1, de 2 o de 3 sesiones, dependiendo de la amplitud y el contenido de este tema. Entonces tenemos una primera parte de justificación. Entonces, por ejemplo, los profesionales que están tomando este curso y son médicos o biólogos o la parte de biología, este tema estaría adecuado para ellos, ¿no? Sistema nervioso. Entonces, se hace una parte justificativa del tema, ¿no? Una segunda parte referida a las competencias básicas que pueden adquirir los estudiantes. Por ejemplo, en este ejemplo nos dice que el conocimiento e iteración con el mundo físico a través de familiarizarse con el método científico, etc. El conocimiento de la anatomía, la fisiología del sistema nervioso
sus funciones y diferentes patologías que pueden evitarse con hábitos adecuados. O sea, esas van a ser las competencias básicas que van a adquirir los estudiantes con esta unidad. Otra es la valoración de los efectos irreversibles de las drogas sobre el organismo. Importante. Entonces, de esa manera tendrían que ustedes ir desarrollando en sus diferentes áreas. El agrónomo elegirá un tema relacionado a un tema específico que sea parte de la malla curricular. Bien, luego hay otra competencia matemática, dice específica o básica, que consiste en el manejo de información contenida en tablas y gráficos. Entonces, los biólogos o los médicos también manejan esto, ¿no es cierto? La información cuantitativa de alguna información relacionado a la unidad didáctica. Y así pueden ir enumerando todas las competencias básicas que podrían obtener en el alumno. Aprender a aprender es también principal. Comunicación lingüística. Bien, un tercer punto, los objetivos que tiene esta unidad didáctica. ¿Sí? Para el caso del sistema nervioso, había sido un objetivo didáctico el de comprender la necesidad de los sistemas de relación y coordinación y los componentes que intervienen, ¿no? Entonces, el trabajo consiste en eso. Cada cual tiene que elegir un tema y realizar una unidad didáctica. En realidad esto es un documento de planificación para llevar adelante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y así debe ser en todas las asignaturas y materias que el docente debe ir con el tiempo desarrollando. Sin embargo, esto resulta un poco o se deja de lado porque en la educación superior no se considera, más tomando en cuenta el aspecto que la cátedra a nivel superior es libre. Entonces, yo creo que para la intervención como docente, el docente debe conocer bien estas partes. El día de ayer hablábamos de Oppenheimer, de un profesional periodista, economista, con mucha sabiduría, con mucho conocimiento, pero analizado el caso, como docente tenía deficiencias que hacía escapar a sus alumnos, les abandonaba. Entonces, inclusive había quejas por parte del proceso que llevaba adelante en la educación, porque los estudiantes no lo comprendían, precisamente porque no llevaban este tipo de planificación. Pero sin embargo, conociendo aquellas debilidades que tenía este profesional, se convirtió en un docente reflexivo, ¿verdad? Reflexionó sobre sus debilidades y superó todas esas debilidades. Y a partir de ello, se tornó en un docente ya completo. Aparte de tener altos niveles de conocimiento sobre sus
materias, la acompañaba la parte didáctica. Entonces, eso es lo que nosotros debemos hacer en realidad en la educación superior. En los docentes en la educación superior no simplemente es la cátedra libre y la parte didáctica es donde hay falencias. Y en este curso, con toda seguridad, se va a ir superando estos contratiempos, y la formación en ustedes tiene que ser bajo esa línea, bajo ese objetivo de poder ser un buen docente a través de la aplicación y el desarrollo tanto pedagógico como didáctico y metodológico de una manera acertada para llegar en su totalidad a los estudiantes en un aprendizaje con una alta significatividad. Bien, en esta unidad también se contempla los contenidos. Por supuesto, una unidad educativa, o mejor dicho, una unidad didáctica, tiene que tener un contenido. Si estamos hablando del sistema nervioso, tendrá una definición de la función de relación. El tejido nervioso se está considerando esto como un contenido mínimo. La transmisión de información, sistema nervioso y su funcionamiento. Esto en realidad es el desarrollo del tema en sí. Y bien, como les decía, una unidad didáctica puede tener una duración de diferentes sesiones, por la amplitud o por la simplicidad, puede que simplemente dure una sesión. En este caso, el autor de esta unidad didáctica considera una, dos, tres sesiones, ¿no? Una actividad de iniciación, una primera actividad, y ahí están las partes que va a abordar durante el desarrollo. Bien. Tiene su material didáctico como para poder dar la explicación precisa del sistema nervioso. El médico o la parte tal vez de enfermería tendrían que conocer todos estos elementos, ¿no es cierto? Y dar una explicación a sus alumnos. Entonces, como verán, cada docente tendría que elaborar un temita específico relacionado a su tema, a su formación. Y aquí tenemos la segunda sesión. O sea, la anterior se desarrolla en una sesión. Por lo general, las horas académicas que se computan es de 1 hora y media por sesión. Entonces, aquí estaría ya el segundo día, ¿no? No se olviden también que en una unidad didáctica se incorpora la parte de la temporalidad, es decir, de los tiempos a utilizar en el desarrollo del tema. Muchas veces se suele, cuando hay control, digamos, de asistencia y la descripción de los temas, no hay una secuencia lógica, no hay un seguimiento oportuno para poder hacer este seguimiento. Muchas veces el profesor o el docente, para evitar confusiones, o mejor dicho, para generar confusiones, lo único que pone en su asistencia, en la descripción, es
continuación del tema y continuación de la continuación. Ese es el docente tradicional. Pero no va especificando qué es lo que va a avanzar en el desarrollo de esa sesión. En esta, por ejemplo, en esta segunda sesión, el tema a abarcar está relacionado al sistema nervioso central. Ahí están sus gráficas, su material didáctico del sistema nervioso. Actividad, aquí está, hay una actividad de motivación. Y una actividad de motivación consideramos que es una actividad para despertar el interés por el aprendizaje en el estudiante. Entonces, también esto es parte del trabajo, que ustedes deben incorporar una actividad de motivación dirigida al estudiante, como una actividad o como una estrategia didáctica. Por ejemplo, en esta sesión del sistema nervioso, ¿qué nos dice la actividad de motivación? Para introducir el sistema nervioso, el profesor relacionará su situación cotidiana con el funcionamiento de ambos sistemas, el simpático y el parasimpático. Entonces, el profesional en este ámbito sabe bien esos términos técnicos, ¿no es cierto? Entonces, aquí hay una actividad de motivación. Y aquí dice, seguro que alguna vez te ha sucedido que te has llevado un susto fuerte. ¿Has notado que en el momento del susto le suceden algunas cosas peculiares a tu cuerpo? Correcto. Entonces, vean, ya está despertando el docente a través de esta planificación, de esta actividad de motivación, el interés por el estudiante. Muchas veces el estudiante está distraído, está aburrido, está influenciado por factores externos que le complican al docente para su enseñanza. Sin embargo, el docente tiene, por su parte, que ir superando esas deficiencias justamente a través de una actividad de motivación. Bien, seguimos. Y aquí sigue el desarrollo de la unidad didáctica de la segunda sesión. Inclusive les decía una temporalización. Esta actividad dura 25 minutos. Actividad de desarrollo. Los últimos 20 de estas sesiones la dedicaron a realizar una actividad interactiva para afianzar los contenidos expuestos hasta ese momento. Son actividades autocorrectivas. Bien, aquí hay ya otra actividad que realiza, ¿no? La función de relación es una de las 3 funciones que caracterizan a los seres vivos, junto con la D y la D. Entonces aquí, de acuerdo al desarrollo, corresponde un término clave que debe ser conocida por el estudiante y resuelta, ¿no? Entonces, vean, entonces son diferentes actividades, diferentes estrategias que uno puede incorporar en el desarrollo de una unidad didáctica. Luego tenemos una tercera sesión. Como les decía, esta unidad está distribuida en 3 sesiones, es decir, en 3 días, ¿no? En 3 días. Cada día con 1 hora y media de duración aproximadamente. Muy bien, ahí seguimos
Y esas actividades también tienen su duración en minutos, inclusive una cuarta sesión, ¿sí? Claro, el tema del sistema nervioso es tan complejo que en el campo de la medicina requiere mucho más análisis, más conocimiento. Existen términos científicos que el estudiante debe de conocer a profundidad. Y aquí hay una pequeña evaluación, ¿no?, del tema. ¿Qué partes constituyen el sistema nervioso de los humanos? Y esto es un tipo de preguntas con respuestas múltiples. Aquí tendría que, seguramente, elegir una de ellas que sería la verdadera, ¿no? ¿Hay algún médico o en el área en esta área que está haciendo el curso? A ver, ¿nos podría ayudar a resolver este pequeño ejercicio? ¿Alguna sugerencia o alguna inquietud por parte de los oyentes? No hay, ¿no? Don, una consulta. Adelante. En esta parte que estamos viendo, en la parte de evaluación, Sí. ¿en cómo sería la mejor forma de hacer las preguntas y las posibles respuestas? O sea, muchas veces se ha visto que hay veces unas preguntas con 3 o 4 opciones, o falso y verdadero, son mejores que las de preguntas abiertas. Dicen, no sé, ¿cómo se podría relevar esa parte? Muy bien. Interesante la pregunta. Considero que si se desarrolla una unidad didáctica, esa unidad didáctica va a ser diferente a otra, con toda seguridad. Habría que ver la complejidad, el grado de complejidad del tema. Puede que haya temas muy, muy complejos o también temas relativamente sencillos. Entonces, por eso ahí está la destreza del docente de poder elaborar, ya sea preguntas abiertas o cerradas, ya sea preguntas con respuestas múltiples, falsos, verdaderos, o de correspondencia. Eso ya es un criterio más propio del docente. Entonces, de acuerdo también a la asignatura, hay materias teóricas, hay materias, ¿cómo podríamos decir?, prácticas que requieren resolver matemáticamente. Entonces el tratamiento también ya es diferente, ¿no? Por ejemplo, en matemáticas no sería nada aconsejable hacer preguntas múltiples, aunque puede aplicarse, aunque su aplicación es aceptada. ¿Por qué? Porque permite al estudiante desarrollar diferentes ejercicios o desarrollar un ejercicio de tal manera que llegue a un resultado, ¿no? No siempre decir desarrolle esto, o poner, digamos, un ejemplo. Les pongo un ejemplo de la multiplicación. Nos iremos por la parte más fácil. El docente
se puede plantear una multiplicación con decimales y dar 5 posibles respuestas. ¿Cuál de ellas es para desarrollar, para identificar cuál de ellos es el correcto, necesariamente tendría que hacer la operación, ¿no es cierto? Entonces, es otra forma. Entonces, esta parte de las evaluaciones depende de la habilidad, la estrategia, la destreza del docente, que puede relacionar a su tema específico, sin salirnos del tema, que puede causar confusiones, subjetividades en el estudiante. En esta unidad didáctica, el autor ha considerado preguntas con respuestas múltiples, que es adecuado. Entonces, cada docente tiene que ir elaborando eso, ¿no? Y uno, porque también esta parte es teórico, entonces también su aplicación es acorde al tema. 8, 9, ¿cuántos ejercicios? Bien, 12 ejercicios. ¿Sí? De preguntas con respuestas múltiples. Bien. Otro elemento importante que debe contener una unidad didáctica son los recursos, los medios con los que se va a desarrollar la unidad didáctica. Por ejemplo, en esta unidad considera el libro de texto, o sea, un texto guía que les permite desarrollar el tema. Seguramente el docente tiene su propio texto, o si no tiene su propio texto, puede utilizar otros textos que estén relacionados a la unidad didáctica, que este texto le sirva o constituya un recurso para el desarrollo de la unidad didáctica. Entonces, un libro de texto permite al alumno y al profesor tener un material organizado de referencia, con información conceptual. O sea, la parte conceptual es importante, pero también los ejercicios de aplicación. O sea, un texto guía, en la mayoría de los casos, los elaboran los docentes. Y eso se puede ver en las universidades. Los docentes manejan sus textos, lo elaboran didácticamente, y esa es la base para el desarrollo del avance de materia. Pero sin embargo, no quiere decir que al tener el libro del texto dejen de elaborar sus unidades didácticas. No nos olvidemos que las unidades didácticas son procedimientos, son planificaciones para desarrollar el proceso de enseñanza y aprendizaje. En las universidades, muchas veces, con una publicación de un libro o de un texto, bueno, el docente ya es considerado el dueño de la asignatura, el titular de la asignatura. ¿Por qué? Porque tiene un texto publicado. No tiene unidades didácticas desarrolladas. ¿Cómo lo desarrolla su clase? Bien, eso sería en resumen, ¿no? En resumen, lo que puede contener una unidad didáctica.
Y una última instancia es la bibliografía, ¿no? La bibliografía consultada. Eso se debe considerar en la elaboración de sus unidades didácticas. Otros recursos también para esta unidad han considerado el Internet, que también es un recurso. El profesor suministra direcciones fiables que él haya visitado o palabras claves que permiten acceso a información veraz. Bien, entonces, ¿alguna sugerencia tal vez de parte de ustedes, distinguidos diplomantes? Una consultita. El material que estamos viendo nos va a ser proporcionado como guía para el trabajo que debemos hacer. Exactamente, esto ya lo tienen, ya los he proporcionado. Está en la parte de la primera semana, ahí están los documentos. Sí. Sí, sí, sí. Ya lo tienen, este documentito lo tienen. ¿No? Lo que hemos hecho es solamente analizar. Ya lo tienen, está grabado como unidad didáctica. ¿Sí? Ya, lo voy a buscar entonces. Muy bien. ¿Alguna otra sugerencia, alguna inquietud? Bien. Entonces, veamos esta primera parte de la presentación. Bien, este material también se les va a proporcionar. El día de ayer, o mejor dicho, el día lunes, se les envió también la diapositiva. Los que no han podido acceder al curso pueden consultar esa presentación de lo que se había abordado el día lunes. Hoy día abordaremos un tema relacionado a la investigación educativa. Bien, en el entorno de la enseñanza y aprendizaje existe un sinnúmero de elementos que están relacionados unos con otros para llevar adelante la investigación educativa. Estadísticas nos muestran que universidades se difieren unas de otras por este aspecto, por la investigación en la educación. Hay universidades que desarrollan investigaciones periódicamente y están entre los rankings más importantes a nivel latinoamericano, mundial, etc. Entre ellas, por ejemplo, las universidades más famosas en Latinoamérica constituye la UNAM de México y la Universidad Nacional de Buenos Aires, universidades importantísimos en Latinoamérica, que en el ranking nacional aparecen, imagínense,
siendo las mejores en Latinoamérica, aparecen después o en el 70, 80, en el puesto 80 de las universidades. Sin embargo, a nivel Latinoamérica son las mejores universidades y ese puntal que les lleva es un aspecto, es la investigación en la educación. Entonces hacen investigaciones periódicas y los aspectos en los que uno puede desarrollar existe una gama de situaciones, motivos para llevar a cabo investigaciones a ese nivel. Entonces, a la conclusión de este módulo, seguramente los diplomantes van a desarrollar un trabajo de investigación final para que ustedes puedan ya concluir su diplomado. Pero ¿en qué aspectos ustedes podrían investigar? Y aquí tenemos algunos ejemplos, algunas directrices que nos pueden orientar para poder llevar adelante una investigación. Por ejemplo, en el desarrollo de la investigación educativa, podemos tomar en cuenta a los educandos, o sea, a los alumnos, ¿no? Conocer el comportamiento, las particularidades que tienen los alumnos en un determinado curso. No siempre un curso o un aula va a tener estudiantes que tengan las mismas cualidades, las mismas capacidades de desarrollo intelectual, las mismas motivaciones. Va a existir una infinidad de tipos de estudiante. Entonces, ahí ya es un motivo, ya es un aspecto para que una persona pueda hacer una investigación desde el punto de vista, por ejemplo, psicológico, ¿no es cierto? O desde el punto de vista matemático, ver qué estudiantes tienen más habilidad para los números y qué estudiantes tienen más habilidad para las ciencias naturales. Entonces, el docente se va a ver con un conjunto de estudiantes heterogéneos en todo aspecto. Y cuando existe heterogeneidad en una aula, su labor del docente es mucho más difícil. El docente tiene el reto de trabajar mucho más con sus estudiantes. Se asume que en ese curso todos deberían de tener el mismo nivel. O podemos eso notar en los colegios o escuelas, en el ciclo medio o básico, que hay una diversidad de estudiantes, siendo del mismo curso. Existen profesores que por ese problema no hay avance de materia. Y eso lo podemos notar en los profesores de primaria. Estoy seguro que en este curso existen profesores y ellos con mayor certeza nos pueden testificar esto de que el docente cuando ve esas dificultades es como si levantara las manos para ya no hacer más nada, porque no hay un avance no hay un avance en
en el desarrollo de sus unidades didácticas. No hay un avance en la materia en sí. Y la única excusa y el único justificativo es que los profesores indican: no hay avance porque hay estudiantes que no tienen un nivel de preparación adecuada. Pero entonces, ¿qué debe hacer el docente ante esa desigualdad de estudiantes? Debe segmentar su aula, debe segmentar a sus estudiantes con esas cualidades e ir avanzando en esa medida. Porque si solamente se dedica al segmento de aquellos estudiantes que están retrasados, los perjudicados van a ser aquellos que tienen un nivel un poquito más alto. Y para el próximo año, nuevamente se repite. Los que estaban adelantados ya se convierten en estudiantes retrasados porque no ha habido avance de materia. No ha habido una aplicación didáctica del profesor para subsanar ese problema. Entonces así podemos encontrar una infinidad de aspectos para investigar. Pero también no solamente en los alumnos, también en el profesor. El profesor ya hemos dicho que puede tener muchas deficiencias en ese proceso, en el procedimiento de la enseñanza. Puede constituirse un profesor magistral, que posiblemente tenga mucho conocimiento, pero que sus estudiantes no lo asimilan. Entonces ahí tiene que trabajar también es un motivo para poder hacer investigaciones en la educación. Otro de los involucrados, sin duda, son, más que todo esto en el nivel primario y secundario, podríamos considerar los padres, ¿no es cierto? Los padres o las mamás, que tienen también una vinculación con las unidades educativas, que es importante hacer un estudio también como parte, componente de la investigación educativa, que son en realidad la familia. Muchos estudiantes, por los problemas intrafamiliares, muchos estudiantes tienen problemas y se manifiestan en el aula, se manifiesta en la personalidad del estudiante, de forma más que todo negativa. Entonces el trabajo también del docente ahí aumenta. Es mucho más complicado para el docente llevar adelante ese tipo de situaciones. Bien, otro aspecto para poder investigar estaría relacionado, por ejemplo, ¿qué nos dice aquí? Un grupo concreto de personas, de alumnos, de profesores, de educadores, de padres, de madres y un equipo directivo. Entonces, estos son los campos de acción para poder llevar a cabo una investigación educativa. También podemos señalar como un objeto a investigar el método de enseñanza, la metodología de aplicación de parte del docente. Si bien la labor del docente es la transmisión del conocimiento,
Pero en esa transmisión, la aplicación de métodos es importante. Tiene que identificar el docente qué metodología debe aplicar de tal manera que su enseñanza sea lo más accesible, lo más fácil para llegar al estudiante. Un programa también puede ser sujeto de investigación. Cuando hablamos de un programa, estamos hablando de las formas como se desarrollan la formación educativa en sus diferentes niveles. Por ejemplo, en el posgrado podría haber deficiencias en el desarrollo de sus cursos modulares a nivel de posgrado. Puede existir, se puede observar, o uno puede apreciar y hacer un diagnóstico de esas realidades, de ese programa, para detectar ciertas debilidades, ciertas deficiencias que puede poseer un programa. No por ser de educación superior, no va a tener limitaciones, no va a tener deficiencias. Y las investigaciones es precisamente para dar solución a esas deficiencias, mejorar esas deficiencias, no mejorar, sino borrar esas deficiencias que existieran, eliminar las deficiencias. Muy bien. Políticas educativas, un elemento importante, las políticas educativas, ¿sí? Okay. Bien, las políticas educativas. Un tema bastante amplio e interesante. Cuando hablamos de política, esta política puede ser institucional, esta política puede ser nacional, de tal manera que como política también pueda existir deficiencias o pueda existir aciertos, fortalezas. La política, por ejemplo, educativa, la podríamos denominar a nivel nacional, por ejemplo, el bono Juancito Pinto. Es una política educativa que está orientado ¿a qué? Está orientado a reducir más que todo la deserción educativa, deserción escolar. Pero tendrá éxito esta política del bono Juancito Pinto. Se quiere hacer un análisis. Y si realmente esta política es beneficiosa, seguramente va a requerir fortalecerla, va a requerir retroalimentarla. Pero si esta política no tiene resultados, seguramente la conclusión de esa investigación va a ser que esa política se reestructure, se reoriente, se modifique, de tal manera que los objetivos trazados se puedan cumplir.
Entonces, como verán, en esta presentación, esta diapositiva, hemos encontrado varios aspectos que nos pueden llevar a una investigación educativa. Hasta aquí tal vez alguna participación de parte de los que están en el foro. ¿No hay alguna sugerencia? Bueno, continuamos. Bien, aquí también tenemos algunas otras consideraciones respecto a lo que uno puede investigar en el área educativa. Por ejemplo, los recursos utilizados en el proceso de enseñanza-aprendizaje también es un motivo de investigación. Como recursos se considera, por ejemplo, docente, que ya habíamos tratado. La tecnología, es importante la tecnología. Creo que con este curso virtual se está haciendo el uso de la tecnología, de las tecnologías de información y comunicación, de las TIC. También es importante una evaluación, un estudio de cuál es el impacto de esta modalidad de enseñanza. ¿Será productivo? ¿Habrá ventajas, desventajas? Hacer un diagnóstico del impacto que puede causar la utilización de las TIC. Otro motivo importante para la investigación. Y seguramente no va a faltar algún estudiante de este módulo que va a tocar el aspecto tecnológico, las TIC, el uso de las TIC. Y no solamente aquí, en todo ámbito, ¿no es cierto? Va a haber profesores, por ejemplo, que van a manejar eso de las TIC. Si ustedes hacen un poquito de memoria, el gobierno como política educativa también ha proporcionado y está proporcionando actualmente computadoras. Inicialmente al plantel docente y hoy en día a los estudiantes. Una computadora por alumno, su consigna. Ahora, ¿cuál será el impacto? ¿Cuál será el beneficio de esa otorgación de estos recursos que están orientados a estos dos componentes importantes, al docente y al estudiante? Los docentes realmente aplicarán en cuestiones didácticas, pedagógicas, en el desarrollo de sus unidades didácticas, el uso de las computadoras, o habrán tenido cierto inconveniente en poder adaptarse en la utilización de estas computadoras. Al parecer muchos profesores no lo han explotado, no han explorado sus computadoras, siguen intactas. Eso es porque el cambio tecnológico nos ha ido
pisando los talones. Es importante que nosotros cada vez vayamos actualizándonos, porque la tecnología no para de desarrollar. El conocimiento del hombre es cada vez más patente en la parte tecnológica. ¿Qué otros recursos podríamos considerar como un medio o mejor dicho, como tema de investigación? El aspecto económico, eso también es importante, ¿no? En la parte educativa. Se puede enfocar un trabajo tomando en cuenta el aspecto económico institucional, el aspecto económico de los involucrados, de los docentes y estudiantes, que están relacionados a la educación. Otros elementos para poder investigar: el contexto ambiental educativo. Un aula. Un aula en realidad constituye el aula del saber. No existen muchos establecimientos, inclusive universidades, ¿no?, que ofrecen sus carreras sin tener por lo menos infraestructura. Eso se ha podido apreciar en muchas universidades. Pero, ¿y eso por qué ocurre? Falta de planificación. Eso falta de una asignación de recursos adecuados. Cuando se apertura una determinada carrera, esa carrera debe contar de principio con recursos para su sustento. De lo contrario, ¿qué se está ofreciendo al postulante? ¿Qué se está ofreciendo al estudiante? No existe un aula un aula adecuado. Cuando hablamos de un aula adecuado, estamos hablando de infraestructura, estamos hablando de muebles, de recursos como la pizarra, y otros recursos como los data display, las proyectoras, etc. Entonces, si no hay una planificación inicial, las consecuencias van a ser de mucha consideración a posterior. ¿Una biblioteca será también sujeto de investigación? Por supuesto que sí. La biblioteca, hoy en día, el grado de afluencia de los lectores en una biblioteca, hoy en día ha reducido a lo más mínimo. ¿Y eso por qué será? Es por los adelantos tecnológicos. Es porque ahora existen bibliotecas virtuales. Uno puede con mayor facilidad acceder a la información a través de Internet, a través de un celular. Es mucho más fácil. Pero, ¿hasta qué punto es ventajoso? ¿Realmente será ventajoso para el estudiante?
de la manera y la forma como lo utiliza para el desarrollo de su aprendizaje. Si un poquito nos detenemos en esta parte de la presentación de trabajos de investigación, por ejemplo, sobre un tema específico, el estudiante lo único que hace es asistir a internet o, como tiene hoy en día el celular más sofisticado, un J7, un J, etcétera, el estudiante inmediatamente accede a la información. Pero ¿qué es lo que hace el estudiante? Y siempre repito esto, ¿no? El famoso control C, control V y control P. Copiar, pegar e imprimir. Y esa es la presentación del trabajo. No hay lectura, no hay análisis, no hay una una postura personal como autor de ese trabajo. Entonces, por ese lado también se puede hacer investigaciones. En cambio, en las bibliotecas de nuestras universidades, de por sí se vuelven anticuados, más complicados, más burocráticos para el uso, porque acceder a un libro hay que reunir una serie de requisitos y para poder sacar a domicilio hay limitaciones. Entonces es una de las grandes desventajas de las bibliotecas de nuestras entidades educativas. Pero, sin embargo, estas bibliotecas son las más efectivas. Cuando un lector requiere una información, bueno, como lo hacían en épocas anteriores sin la existencia de fotocopias ni celulares para sacar fotografías, el estudiante se veía obligado a hacer cuadros sinópticos, resúmenes, y en base a eso desarrollar su trabajo, que era mucho más productivo. Pero hoy en día estos cambios tecnológicos también, si bien tienen ventajas, pero también considero que viene acompañada de un sinfín de desventajas. Bien, ¿alguna apreciación hasta el momento de parte de ustedes, estimados participantes? A manera de un pequeñito descanso, voy a seguir registrando de las personas que se están incorporando. Aquí tengo una listita de 6 personas. Por favor, ¿quiénes faltarían para registrar, por favor? Buenas noches, licenciado Nelson López Cuestas. Nelson López Cuestas. Sí. Profesión. Ingeniero electromecánico. Su residencia. Atocha. Atocha, ¿no? Anoche estuvimos charlando con usted, ¿no? Sí, sí. Muy bien, ingeniero. Johnny González. ¿Está todavía en...? ¿Alguien falta registrar?
Quisiera hacer una corrección en mi nombre, es Reinaldo Huarachihuanca, y está en Presashi. Ah, ya está. Guarachi, sí, aquí, administración, eso es, perdón, esto es un errorcito nada más. Así, ¿no es cierto? Exacto, sí. Sí, es por esta parte de administración que se fue allí, no hay problema. Ya. ¿Alguien más que está en línea? Sí, licenciado, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Con quién habló? Soy Mijael Condorcet de ESA. Mijael. ¿Ya? Mary. Ya. Mijael, ¿qué dijo? Mijael. Condorcet. ¿Así? ¿Así? Condorcet. ¿Así? ¿Está bien? Mijael, ¿está bien su apellido? No hay retorno. ¿Alguien más faltaría en la lista? Hola. Sí. No hay un buen retorno. Sí, evidentemente, licenciado, pues es un poco por el internet, acá es un poco lento, esa cuestión me está perjudicando, ¿no? Ah, ya. Set. Ya. Muy bien. ¿Alguien más, por favor? Bueno, proseguiremos. Ya creo que el tiempo se va a cumplir. Acabaremos esta partecita para ver ya otro tema el día de mañana, o mejor dicho, el día sábado. Bien, entonces estamos viendo los campos o los objetos de estudio que uno puede emprender en el campo educativo. Entonces decíamos, la biblioteca es algo importante para ser investigado también, ¿no es cierto? Relacionando, por ejemplo, con las bibliotecas virtuales. El entorno comunitario. Como les decía, va a existir docentes en este curso, docentes que han tomado el curso y que trabajan en escuelas, ya sea en el área concentrada o dispersa. Existen docentes y principalmente en el área desconcentrada, el entorno comunitario es importantísimo. La comunidad juega un rol importante en la educación. Los comunarios son en realidad los que dan vida, ¿no? Los que propician para la apertura de establecimientos o unidades educativas en las comunidades que ellos sientan
necesarios para aperturarlos. Otro elemento importante de investigación. Aquí podemos ver un cambio observado de manera espontánea o como resultado de una intervención o innovación educativa. La innovación educativa está relacionado justamente a las tecnologías. Hay una innovación en la tecnología, por supuesto que va a haber una innovación en la educación. Muy bien, ¿qué más podemos considerar? Profesorado ya hemos tomado en cuenta. Dirección del centro. La dirección del centro está referido, por ejemplo, en las instancias superiores existen direcciones a nivel de docentes y estudiantes. Pero ¿cuál es el rol de estas direcciones? ¿Cuál es la incidencia de estas direcciones en el proceso educativo? ¿Serán importantes? ¿Tendrán razón de ser de estas direcciones? Hay que tomarlos en cuenta porque son parte del entorno donde se desarrolla la actividad educativa. Y finalmente las familias que hemos considerado, ¿no?, que los hijos tienen su propia personalidad, producto de las relaciones dentro de la familia, dentro del hogar. Bien. Aquí se presenta como una síntesis de lo que se ha abordado. Con la investigación educativa se está buscando ¿qué? El conocimiento. Pero para llegar al conocimiento podemos llegar de dos formas. A través de las bases epistemológicas o bases del conocimiento, o a través de los procesos de investigación científica. Sea cual sea el camino, debemos empezar haciendo un análisis situacional, un diagnóstico social, comunitario, institucional, personal. Ese análisis situacional, ese diagnóstico, por una parte, sustentado con bases científicos del conocimiento, con bases conceptuales, teorías y modelos y métodos, lograremos el conocimiento. Pero también, por otra parte, consideraremos el proceso de investigación científica, tomando en cuenta los diferentes modelos, los diferentes paradigmas de la educación. Y estos paradigmas son los más conocidos: el positivista, el etnográfico, conocido también
como el interpretativo y el sociocrítico, el paradigma sociocrítico. Estos tres paradigmas nos permiten circunscribirnos en la base filosófica que estos tengan para realizar para realizar el conocimiento. Es decir, que si tomamos nosotros uno de estos paradigmas, que no son nada más que aspectos filosóficos para llevar adelante una investigación, debemos circunscribirnos o debemos estar identificados al menos con una de estas tres paradigmas de la educación para lograr el conocimiento. Y esto nos va a permitir dar juicios de valor, es decir, dar una valoración del diagnóstico fundamentados en las partes conceptuales teóricas y también en las partes de los paradigmas a utilizar. De todo ello, tanto el diagnóstico con seguridad vamos a encontrar dificultades, limitaciones, pero también que esas limitaciones sean muy mínimas, es decir, que no existan. Encontraremos las causas para dar un pronóstico. ¿Cuál va a ser el pronóstico de nuestra investigación para estudiar un determinado hecho social? Daremos una toma de decisiones en diferentes niveles de potenciación, de eliminación de causas y finalmente de minimizar los efectos de esas causas a través de programas y su evaluación respectiva. Entonces, este esquemita nos sintetiza para realizar un conocimiento o para llegar al conocimiento, debemos, como investigadores, tomar en cuenta estas bases conceptuales, teóricas y métodos, como también identificarnos o desarrollar la investigación circunscrito en uno de estos paradigmas de la educación. Por tanto, la finalidad de la investigación, ¿qué será? ¿Qué persigue la investigación? Con la investigación llegaremos a conocer, describir o comprender con precisión una determinada realidad educativa, sus características, su funcionamiento, como también la relación que existe entre los elementos que en conjunto lo configuran. En síntesis, la finalidad de la investigación sería en actuar sobre una situación para mejorar. Es decir, debemos encontrar limitantes, problemas para dar solución, limitaciones para mitigarlos o
pasar de una situación no deseada a una situación deseada. Y la diferencia entre estos dos se va a justificar el trabajo de investigación. Bien, y aquí tenemos un cuadro, y con esto vamos a concluir la presente sesión. Un cuadro resumen del proceso de investigación en educación. Este cuadrito tiene 3, 4, 5 fases, donde a lo largo de este curso trataremos de desarrollar. Una primera fase es el planteamiento de la investigación, y eso implica identificar el tema de investigación. Los aspectos anteriormente considerados están relacionados a esta parte, ¿no? Identificar el tema de investigación o de la situación que precisa ser analizada. Y hemos encontrado varios elementos como para hacer investigación. En forma implícita ya habíamos abordado en cierta forma esta primera parte de la identificación del tema de investigación. Luego vienen las propuestas de objetivos a lograr y la formulación de hipótesis de investigación para la contrastación. Y bueno, todo este proceso, todas estas fases, lo veremos en clases subsiguientes. Una segunda fase es el diseño y planificación de la investigación, compuesta por estos elementos. Identificación de variables de estudio, identificación de los sujetos y la población de estudio. Y bueno, así podemos enumerar la identificación de procedimientos de análisis de datos. Esto es importante, el procedimiento del análisis de datos. ¿Cuáles van a ser nuestros procedimientos para hacer análisis de la información acopiada en nuestro trabajo de investigación? ¿Cómo vamos a proceder a analizar estos datos? Seguramente recurriremos a instrumentos estadísticos para ver el comportamiento presente y futuro de estas variables a través de la utilización de diferentes instrumentos, de diferentes paquetes. En esta parte se tiene tal vez una práctica para poder analizar datos o variables cualitativas y cuantitativas a través del Excel, por ejemplo. Hacer un ordenamiento de los datos, su tabulación, encontrar las frecuencias, sus histogramas, etcétera, a través simplemente del uso del Excel. El curso no está orientado a la aplicación de paquetes, aunque algunos seguramente tienen el desarrollo o desarrollado esta parte, podrían también utilizar paquetes estadísticos como el SPS, el EBIUS y otros que pueden permitir realizar el análisis de los datos estadísticos que se considera en el estudio de la investigación. Una tercera fase, la ejecución del diseño de la investigación. Una cuarta, la interpretación y reflexión. Y finalmente la redacción y difusión del informe de investigación. Entonces,
todo esto lo desarrollaremos a lo largo de las próximas sesiones para que ustedes en última instancia no realicen un trabajo de investigación o una tesis, sino el objetivo final va a ser que ustedes elaboren un artículo científico, que eso también lo vamos a ver casi ya en las últimas sesiones. Las formas, la metodología, los procedimientos, los requisitos que debe cumplir una publicación científica, de un artículo científico. Muy bien. ¿Alguna consideración hasta esta parte? Licen. Hola. Muy bien, adelante. ¿Quién? Adelante. Hola, Licen. Adelante. Hola, buenas noches. Licen, estaba tomando nota de los integrantes. Sí. ¿Será que me puede incluir, por favor? Mi audio estaba mal, no le escuchaba nada. Muy bien, señorita. Adelante. ¿Su nombre? Mary León. ¿Qué más? Mary León Oropesa. ¿Ya? ¿Profesión? Bioquímica. Muy bien. ¿Dónde es su residencia? En Sucre. Sucre. Sí. Muy bien. Muy bien, señorita Mary, ya está registrada. Ya, muchas gracias, Liz. De todas maneras, usted es bioquímica. La unidad didáctica que se ha presentado está relacionado al sistema nervioso, que tal vez va a ser también de mucha utilidad para usted, para que desarrolle su trabajo de semana. Sí, indicar a los participantes que la presentación lo pueden realizar hasta el día lunes, hasta las 11:55. De ahí el sistema se va a cerrar automáticamente. Entonces les pedimos cumplan con ese horario, de lo contrario va a existir una casilla vacía y eso puede afectar su calificación. ¿Alguien más que falta en esta listita? Tengo una lista. Licenciado, Sí. hay un compañero que está en el WhatsApp, pero no puede comunicarse con usted. Me dice que se llama Efraín Miranda. Yo creo que mañana ya pasado dará ya su ubicación, todo eso, ¿no? Pero me dijo que por favor le diga su nombre, que está en línea y está participando del curso, ¿no? Ya, ¿cómo se llama? Efraín Miranda. Miranda, ¿su otro apellido sabe? No, solo me dio eso. Ya, listo, dejaremos pendiente. Ya, está muy bien. De todas maneras, si ocurriera cualquier inconveniente en subir sus trabajos a la plataforma, lo pueden hacer a mi correo electrónico. Ya, el correo electrónico está en las diapositivas, al inicio. Bueno, aquí no está. Licen. No, ¿sí? Licen, ¿puede mandar su correo electrónico por el grupo de WhatsApp que tenemos igual? Por supuesto, aquí lo tienen en la pantalla, en la presentación, está Mario Bedia. Aquí. ¿No? Ya lo tienen entonces. ¿De acuerdo? Bien.
No hay más participantes que les falta registrarse. Bien, no existiendo, entonces... Dice una les preguntita. agradezco. Adelante. Un poco atrasado de entrada al curso y más o menos de esta sesión de hoy día, ¿en qué consiste el trabajo? Dicen, esa parte no le tengo un poco de dudas de eso. Bueno, de esta semana les he dado un plan de trabajo, una planificación. ¿Dónde está? Esto es, no es. ¿Y dónde está pues esto? Aquí está. Esto. Esta es la planificación, estimados diplomantes. Esto lo tienen ustedes. ¿Ya? Voy a reiterar una vez más el trabajito. En realidad tienen dos actividades para el lunes. Uno es realizar una descripción máximo en 2 páginas de los motivos que lo indujo a tomar el curso del diplomado, considerando su perfil profesional. Pueden enviar en Word o en formato PDF. ¿Ya? Cualquiera. Entonces esto es muy elemental, o sea, es un criterio muy personal porque han tomado, qué perspectivas tienen con el curso, solo en 2 hojitas. ¿Ya? Segundo, les he presentado este documento, también lo tienen. Este otro documento, unidad didáctica. Esta unidad es del sistema nervioso. Es como un ejemplo que lo estoy dando para que ustedes se puedan basar en elaborar una unidad didáctica. Una unidad didáctica hemos definido como aquel documento de planificación para llevar adelante el proceso de enseñanza-aprendizaje de un tema específico. Entonces, esto lo van a tomar como modelo y ustedes eligen el tema específico en su área, ¿no? Tomando en cuenta estos elementos. Justificación. Justificación. Competencias básicas. Objetivos didácticos. Conocimientos previos y la estrategia aplicada. Esos 4 o 5 puntos que ustedes deben desarrollar, que está en el ejemplo, en esta presentación, en este ocito, en esta unidad didáctica. ¿Ya? Muy bien. Con esa aclaración creo que hemos concluido la sesión de esta noche. ¿Sí? Les agradezco y será hasta el día sábado a las 8:30.